Buen día, bienvenidos a todos a este webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre los avances en el diagnóstico de cáncer de ovario, el papel de Roma, CA125 y HE4. Para este seminario nos acompaña el doctor Joel Cárdenas, quien es ginecólogo oncológico en la Cleveland Clinic, Florida, en el Hospital Weston. Si desean más información acerca de estas pruebas, pueden encontrarla en corelaboratory.abbott. Bienvenido, doctor Cárdenas. Podemos dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Es un privilegio estar acá el día de hoy con ustedes para hablar de un tema que es muy interesante porque tiene implicancias enormes en la sobrevivencia de pacientes con cáncer de ovario. Voy a hablar avances en el diagnóstico del cáncer de ovario, el papel del Roma test, CA125 y HI4. Tres objetivos para esta charla. Uno, comprender el panorama actual del diagnóstico del cáncer de ovario, reconocer la utilidad clínica de los biomarcadores, específicamente el CA125 y el HE4, y más importante, el algoritmo del Roma. El tercer objetivo es que integren esta herramienta de diagnóstico avanzado en su práctica diaria. Una descripción general del cáncer de ovario. Desafortunadamente, el cáncer de ovario es el cáncer más mortal que veo en ginecología oncológica. Es el más agresivo que el cáncer de endometrio, más agresivo que el cáncer de ovario, de vulva. Y la razón es que se presenta en la mayoría de los casos, 70% más, en estadio avanzado, en estadio 3 o 4. El tipo más frecuente de cáncer de ovario es el tipo epitelial y específicamente el tipo seroso de alto grado. El riesgo de desarrollar cáncer de ovario varía dependiendo de la población. En la población general es 1.6%. Si el paciente tiene un familiar con cáncer de ovario, el riesgo incrementa al 5%. El riesgo es muchísimo mayor en pacientes que tienen una mutación genética en el BRCA1, 40%, o BRCA2, 20%. En pacientes que tienen Lynch syndrome, el síndrome de Lynch, el riesgo varía entre 5 a 10%. La edad promedio del diagnóstico de cáncer de ovario es en mujeres de 63 años. En el lado derecho se ve una distribución basada en la edad de la presentación de cáncer de ovario. El 70% de pacientes se presenta después de la edad de 55 años. Pero también se ve cáncer de ovario en personas jóvenes, sobre todo en aquellos que tienen una mutación genética. Hay factores de riesgo para cáncer de ovario. Los factores de riesgo que se ven incrementados son la edad, avanzada edad, mayor riesgo. Nuliparidad, pacientes que no tuvieron embarazos o hijos, es un factor de riesgo. La menstruación precoz o menopausia tardía también son factores de riesgo. Raza blanca, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Todos ellos son factores de riesgo para cáncer de ovario. Factores que disminuyen el riesgo de cáncer de ovario son los siguientes: embarazo, lactancia, anticonceptivos orales, uso de dispositivo intrauterino y la ligadura de trompas. En términos de la estadística, esto es un problema que afecta a todas las naciones. En 2022, los casos nuevos estimados fueron de 324,000 casos y las muertes fueron de 206,000. Como podemos ver, en términos de la proporción numérica, es un cáncer que realmente afecta y mata a muchos de nuestros pacientes. Las estimaciones de muerte en los Estados Unidos para el 2025 por cáncer de ovario son más o menos 12,730,
que es significativamente importante debido a que los números nuevos no son tan altos como el cáncer de útero. Estos datos que aparecen acá son del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos para este año. La mayoría de cáncer se presenta en estadio avanzado, estadio 2 o 3. La sobrevivencia a 5 años es muchísimo mejor cuando el paciente se presenta en estadio inicial. Pacientes con estadio 1 tienen un excelente pronóstico, más o menos del 92%, versus una sobrevivencia pobre en pacientes que presentan en estadio avanzado. En esta gráfica quiero mostrarles dos comparaciones. En la parte izquierda del slide vemos la sobrevivencia desde el 1975 hasta el 2020, cómo la sobrevivencia a 5 años mejoró del 35% hasta casi el 50%, pero es todavía 50% es muy limitado. Sobre todo cuando se compara pacientes con estadio 1. En el lado derecho del slide se ve que la sobrevivencia en pacientes con estadio 1 es excelente, muchísimo superior que cuando se presenten en estadios avanzados. ¿Cuáles son los desafíos que vemos en el diagnóstico de cáncer de ovario y por qué es importante esto? Los métodos clásicos para el diagnóstico de cáncer de ovario incluyen el examen físico y los síntomas, pruebas de sangre y las imágenes. Las limitaciones de las pruebas de sangre, como por ejemplo el CA-125, es que se eleva en menos de 50% de cáncer estadio 1. Hay 20% de casos de cáncer de ovario que no se presenta una elevación. Y lo que es algo muy relevante es que el CA-125 puede estar elevado debido a condiciones benignas, como por ejemplo endometriosis, que es muy frecuente. El HE4 presenta similares limitaciones. Puede ser que no esté elevado en estadios tempranos. Hay factores de otras entidades patológicas que puede estar elevado y no necesariamente representan un cáncer, como por ejemplo enfermedad renal crónica. Un tipo de tumor de ovario, como mucinoso, células germinales, pueden no elevar el HI4. Vamos a hablar más del ultrasonido. La importancia de este slide que esta forma de diagnosticar limita el diagnóstico temprano, que tiene una influencia enorme en el pronóstico y la sobrevivencia. El examen físico que se realiza en el consultorio tiene limitaciones. El paciente puede tener dolor, no estar cómoda, o la paciente puede tener una obesidad que limita una evaluación apropiada. Muchas veces se puede palpar una masa, pero la masa puede ser irregular, que puede o no parecerse a un fibroma o endometriosis. Hay condiciones benignas que pueden hacernos pensar que se trata de cáncer de ovario. En términos de las imágenes, la ecografía pélvica, que es un test, puede ser que no esté presente en un consultorio médico o es demasiado costoso. En este slide quiero demostrarle cómo la elevación de estos marcadores tumorales, el CA-125 y el HE4, varía dependiendo del tipo de tumor. En la parte izquierda vemos el tipo histológico como seroso, endometroide, mucinosis y células claras. En la parte derecha vemos la elevación promedia de estos marcadores tumorales. Por ejemplo, el tipo seroso eleva en más o menos 700 unidades por mililitro, pero un tumor de células claras levemente eleva el nivel a 56. Lo mismo ocurre con el HI4. Entonces, esto es para entender más o menos las limitaciones de estos test cuando vemos a una paciente que potencialmente puede tener estadio 1.
En términos de otros tumores como las células germinales, el CA125 va a estar negativo o puede estar negativo en casos de tumores como el disgerminoma, tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma o carcinoma embrionario. Entonces, es importante tener en consideración. En la parte derecha es una imagen de una paciente que en estadio avanzado, 3 o 4, que tiene bastante carcinomatosis en la parte anterior de la pelvis con la vejiga, en el ovario, tiene ascitis, una enfermedad con un pronóstico a 5 años que más o menos está entre 30 a 50%, versus esta otra paciente que se presenta a mi consultorio con una masa pélvica y que la llevé a sala de operaciones y realicé una laparoscopía diagnóstica. En este caso, la paciente se presentaba con una masa anexial y durante la cirugía no hubo ninguna otra lesión. En este caso, la paciente se le encontró estadio 1, cáncer de ovario. A continuación les voy a hablar de los biomarcadores en el cáncer de ovario, específicamente el CA125, el HIF4. Vamos a hablar cómo es que venimos o llegamos al ROMA test. El CA125 es un test que ha estado en el mercado por más o menos 44 años. Se descubrió en el 1981. Es una glicoproteína que se sobreexpresa en el cáncer de ovario y que esta glicoproteína puede ser detectada en sangre. El CA125 tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Habíamos dicho que está elevado solo en la mitad de los casos en estadio temprano. Tipos histológicos como el tipo mucinoso de células claras no elevan el CA125. Y hay tumores que en el 20% no se expresa. Algo que es muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 50 años, es endometriosis, enfermedad pélvica, diverticulitis, diverticulosis, que pueden falsamente elevar el CA125, produciendo una baja especificidad. Un ejemplo de lo que le acabo de decir. Mi paciente, 24 años, que presenta con síntomas no específicos, una paciente muy activa a su edad. Se le hizo un ultrasonido que se ve en la parte izquierda, una masa principalmente quística con un pequeño nódulo dentro del quiste. En la parte derecha se ve en la tomografía con una masa pélvica. El CA125 era 9. Lo normal es menor de 35. Esta paciente, debido al tamaño y mi sospecha clínica como ginecólogo-oncólogo, la llevé a sala de operaciones, le removí la masa y la patología demostró un cáncer de ovario de tipo mucinoso. Se le hizo una cirugía, un estadiaje completo y el estadiaje fue estadio 1, que está asociado con un pronóstico de 5 años excelente. Otro ejemplo para graficar las limitaciones del CA125. Paciente de 80 años que se le encontró una masa anexial de 7 centímetros. La ultrasonografía se ve en el lado derecho, se ve una masa quística con algún componente sólido. El radiólogo sugirió un MRI que se ve en la parte izquierda que mostró una lesión multiquística. Se le envió un CA125 y el resultado fue normal, 27. Valor menor de 35 se considera normal. Debido a la edad, el tamaño, la llevé a sala de operaciones y la patología mostró el tipo más frecuente de cáncer de ovario. Cáncer de ovario de tipo seroso de alto grado. El estadiaje 1C, asociado con un pronóstico excelente. El otro test, además del CA125, es el epidídimo humano, HIF
HE4. Se descubrió más o menos hace 34 años. Es una proteína que se encuentra en el epidídimo, pero también se encuentra, además del tracto reproductivo, en los túbulos renales y el epitelio respiratorio. Los estudios clínicos relacionados al cáncer de ovario aparecieron al final del 90, y en el 2013 hubo una asociación más importante en la que se demostró una mayor especificidad del HE4 en pacientes con cáncer de ovario cuando se lo comparó con el CA125. Se eleva significativamente en el tipo más frecuente de cáncer de ovario, que es el tipo seroso, y también el endometroide. Las limitaciones es que se afecta por el embarazo, la edad, el estado de la menopausia. El HE4 fue aprobado por la FDA en 2009. En esta tabla quiero, en pacientes premenopáusicas, quiero mostrarles de manera aislada la sensibilidad, especificidad del HE4 y el CA125. Como podemos ver, hay una variación en la sensibilidad y en la especificidad de los dos test. Esto es uno de los primeros pasos para tratar de combinar los dos tests para mejorar la sensibilidad y la especificidad del test, que es significativamente relevante cuando tenemos que tomar la decisión de una paciente de llevar a sala de operaciones o no, o transferirla a ginecología oncológica. Esto es uno de los estudios donde ya comenzaron a integrar otros marcadores tumorales. Esta es la historia y desarrollo del ROMA-test. En este estudio se evaluó de manera aislada y combinada de diferentes marcadores, marcadores tumorales. En este estudio se evaluó el CA125, el HE4, el SMRP, el CA72.4, la osteoponina, la activina, inhibina en sangre y también en orina. Cuando se combinó los test, 2 test, 3, 4 test, se llegó a la conclusión que la combinación del CA125 y HE4 producía la mayor sensibilidad para detectar cáncer de ovario. Cuando se comparó con los otros estudios, mejoró un poquito, pero clínicamente no había mayor variación. Como resultado, el ganador fue la combinación del CA125 y el HE4 para mejorar la sensibilidad de este test. Utilidad diagnóstica y limitaciones. Los marcadores tumorales están indicados para evaluar la probabilidad de que una paciente con una masa anexial pueda tener cáncer. Este test está indicado para transferir a la paciente a un centro oncológico o a un ginecólogo-oncólogo. Este test mejora la detección temprana del cáncer de ovario. Algo que es muy relevante es responder a la pregunta, ¿la paciente con una masa anexial necesita cirugía? ¿Sí o no? Y si necesita cirugía, ¿quién la debe desarrollar? ¿Es el ginecólogo-oncólogo o es el ginecólogo general? Entonces, aparece el algoritmo de riesgo de malignidad ovárica o ROMA-test. El ROMA-test integra el CA125, el HE4 y el estado de la menopausia. Este test es un algoritmo, es una regresión logística que mejora la sensibilidad y especificidad del test CA125 y HE4 de manera aislada. Les voy a mostrar a continuación estudios comparando con otros estudios y cómo se puede integrar en su práctica diaria. Este es el algoritmo de riesgo de malignicidad. En la parte izquierda se ve para pacientes que son premenopáusicas
En la parte derecha es la fórmula para pacientes que son posmenopáusicas. El primer paso para este cálculo es determinar el índice predictivo. En la parte derecha, el índice predictivo se calcula como una ecuación menos 8.05 más 1.04 multiplicado por el algoritmo natural del valor del HE4 más 0.732 multiplicado por el algoritmo natural del valor del CON25. Una vez calculado el índice predictivo, se calcula la probabilidad predictiva de cáncer, que es el ROMA test, que es igual a la función exponencial del valor calculado dividido por la suma de 1 más el exponencial del valor calculado. Esta fórmula es fácil de determinar. Hay apps donde uno puede fácilmente calcular. También se puede determinar por Excel. La interpretación. Una vez que tengamos el valor, se determina cuál es la probabilidad. En pacientes que son premenopáusicas, el riesgo es considerado alto si este valor es más o igual de 7.4. En pacientes que son posmenopáusicas, el riesgo es considerado alto si el ROMA test es más de 25.3. Lo voy a mostrar con ejemplos para que se pueda entender de manera fácil. En conclusión, el algoritmo de riesgo de malignidad ovárica integra tres factores: el HE4, el CA125 y el menopausia. Se calcula con una fórmula y se obtiene un valor que nos da la probabilidad de que esta paciente con una masa axial tenga cáncer de ovario. Este es un ejemplo. Paciente de 69 años que se presenta con una masa axial derecha. Este es el ultrasonido. Es una masa quística, pero que tiene un componente sólido. En esta paciente el CA125 era 9, el H4 era 62. Se hizo la fórmula anterior y nos salió un ROMA test de 10.07%. En una paciente posmenopáusica, 10.07% es menor de 25, es considerado bajo riesgo. Esta paciente se fue a sala de operaciones. La patología mostró un cistoadenoma benigno. Quiere decir que el ROMA test predijo de manera correcta que esto era benigno. Esto es uno de los estudios iniciales que mostró la utilidad clínica del algoritmo de riesgo de malignidad ovárica. En este estudio se consideraron 503 pacientes. Los pacientes eran premenopáusicos y también posmenopáusicos. Pacientes fueron a sala de operaciones. Pacientes se determinó que algunos tenían cáncer y otros eran benignos. En este estudio fue prospectivo y se trató de calcular la sensibilidad a una especificidad predeterminada del 75% y se obtuvo una excelente sensibilidad. En pacientes posmenopáusicas, la sensibilidad era de 92.3%. Esto es excelente. En los pacientes premenopáusicas era un poco menos, 76.5%. En la población combinada, la sensibilidad es clínicamente relevante, 88.7%. Una de las limitaciones, y esto es importante saber, que el ROMA test en una pequeña proporción de pacientes clasificó erróneamente pacientes con cáncer en bajo riesgo. ¿En qué porcentaje? 6.2%. En pacientes posmenopáusicas, 5.4%. Es importante saber esto. A continuación, voy a demostrarles otros estudios además del ROMA test. El algoritmo de riesgo de malignidad ovárica, ROMA test, fue aprobado por la FDA en el 2011. Integra el CA125, el HI4
Otros test que están disponibles incluye uno, que es el CA125, agrupado con la prealbúmina, apolipoproteína A1 y beta-2 macroglobulina. Fue aprobado. Este test particular, como les voy a mostrar, tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad es muy seriamente limitada, que está alrededor del 40%. Como resultado, se le hizo algo más avanzado en la que se eliminó y se reemplazó algunas pruebas iniciales. En otro test, se incluyó el CA125, se mantuvo la transferrina, se eliminó la prealbumina y se incorporó el HI4, se mantuvo la polipoproteína y se eliminó la beta-2 macroglobulina y se incorporó la FSH. La indicación para estos dos tests es mujeres mayores de 18 años que presentan con una masa anexial. Otro test que también trata de demostrar lo mismo, determinar el riesgo de malignidad en una paciente con una masa anexial, incluye el ultrasonido. El índice de riesgo de malignidad, este test incluye el examen de sangre, el CA125, la ultrasonografía y el estado de la paciente si es menopausia. Es una multiplicación de estas tres variables. Se saca un score, que cuando el score es más de 200, la sensibilidad de este test es 85% y la especificidad del 97%. Esto es simplemente, esta tabla, simplemente es para tener una idea de la sensibilidad y la especificidad de todos los tests que he mencionado. En la parte superior tenemos la sensibilidad del estudio inicial del ROMA test del 88.7% a una especificidad predeterminada del 75%. Este estudio incluyó 352 pacientes que tuvieron tumor benigno y 151 pacientes con cáncer de ovario y pacientes de malignidad baja. Comparado con el test de multivariado test, uno tenía una especificidad de 43%, significativamente baja. Más o menos cerca del 60% que iban a cirugía era por algo benigno. Y acá tenemos los otros tres. Todos estos tests muestran una sensibilidad apropiada para este tipo de situaciones clínicas. El propósito de este slide no es para comparar un estudio con el otro, simplemente para tener una idea de la sensibilidad y especificidad de cada test. Esta tabla, este estudio, sí compara de manera directa el ROMA test con el índice de riesgo de malignidad. El ROMA test incluye dos exámenes de sangre, el CA125, el HE4 y el estado de la menopausia. El test de índice de riesgo de malignidad incorpora el ultrasonido, a diferencia del ROMA test. En este estudio se incluyeron pacientes con masa anexial, se fueron para cirugía. Algunos pacientes tenían cáncer y otros no. Y se hizo la comparación entre tumores benignos con cáncer a diferentes niveles. Por ejemplo, benigno con cáncer de ovario y cáncer de tumor de bajo potencial maligno. Se comparó benigno con estadio 1-4, cáncer de ovario, y también en diferentes estudios. Esta es una comparación directa entre el ROMA y el índice de malignidad que integra el ultrasonido. La sensibilidad del ROMA fue superior, clínica y estadísticamente significativa. Por ejemplo, cuando se comparó, y esto es muy relevante, pacientes que tuvieron tumor benigno versus estadio 1 o 2, que es relevante por la sobrevivencia, el ROMA test
tuvo una sensibilidad del 85% versus 64.7%, clínicamente muy relevante. Cuando se comparó tumor benigno versus cáncer de ovario avanzado, el ROMA test mostró una sensibilidad del 94.3% versus 84.6% con el otro test. O sea, en conclusión, en este estudio se demostró que el ROMA test muestra una mayor sensibilidad para detectar cáncer de ovario. En los siguientes slides les voy a demostrar la integración de estos biomarcadores CA125, HE4 y el ROMA test en su práctica diaria. Esta es una de mis pacientes que se fue a su examen anual, 60 años, que no tenía síntomas. En el examen anual se palpó una masa. No era clara si esto era algo benigno, ¿no? Se hizo una ultrasonografía y el ultrasonido mostró un quiste complejo, cístico, con algunas septaciones grandes. Este test, el ginecólogo se preocupó que esto pueda representar cáncer de ovario y se hizo la referencia. Previamente, él aplicó el ROMA test. El primer paso que hay que hacer es, tenemos una mujer con una masa anexial, 60 años, se mide el examen, se hace un test de sangre para determinar el CA125 y el HE4. En este caso era 35 y 29. El siguiente paso es el determinar el estado menopáusico y elegir la fórmula. Esta es una paciente de 60 años, postmenopáusica. Esta es la fórmula que se tiene que elegir. Como ustedes les dije anteriormente, hay dos fórmulas, uno para premenopáusicas y otro para postmenopáusicas. Se calcula el ROMA. El ROMA salió 12.7%. 12% en una paciente que es postmenopáusica está debajo del punto de corte de 25.3%. En este caso, el test de ROMA calificó a esta paciente como de bajo riesgo de tener cáncer de ovario. La paciente se fue por cirugía por diferentes razones y la patología demostró una masa benigna, un cistoadenoma fibroso de tipo endometroide, benigno. Este es otro ejemplo de una paciente que vive en una ciudad muy pequeña, 61 años, que se encontró una masa anexial de 3 centímetros en el que había un quiste con un componente sólido. Se quejaba de dolor pélvico y esta es la ecografía en la parte izquierda. La paciente vive 100 millas de un centro médico que trata cáncer de ovario. En este caso, como ginecólogo, ¿qué es lo que se puede hacer para estimar el riesgo de cáncer? ROMA test. El ROMA test, tenemos el algoritmo, tenemos la mujer de 60 años. Lo primero que se debe hacer es calcular el CA125 y el HE4, en este caso era 67.7 y 17.1. Determinar el estado menopáusico, en este caso es postmenopausia. Se calcula la fórmula y nos sale y calculamos el ROMA test. El ROMA test en este caso, 60 años, con HE4 67 y CA125 17.1, nos salió 16.39, un score debajo del promedio que es, que es el establecido, de bajo riesgo. La paciente se fue a sala de operaciones y en la patología de cistoadenoma seroso. Esto es un caso para demostrar la presencia de cáncer de ovario. Paciente de 52 años con una masa anexial, con dolor pélvico. La ecografía fue inconclusa y sugirió hacerse una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra un tumor pélvico que tenía componente sólido y quiste. La paciente vive 2 horas lejos al sur de un centro oncológico y 3 horas lejos al norte de un centro oncológico. ¿Qué se puede hacer?
para hacer la determinación si se debe referir o no. Roma test. Tenemos una paciente con una masa anexial, se mide el CA125 y el HE4. El HE4 sale 160 y el CA125 177, debajo de 200. Es una paciente, se debe determinar el estado menopáusico. En algunos pacientes que son alrededor del periodo perimenopáusico, si no está clara el estatus de menopausia, se puede calcular una FSH. En este caso, se calculó el Roma score en una paciente que era postmenopáusica y salió un score de 72.7%, alto riesgo, porque el score era superior a 25.3. La patología, paciente fue a sala de operaciones y la patología mostró cáncer de ovario, tipo endometroide muy diferenciado, estadio 1 que está asociado a un excelente prognosis. Este es simplemente para resumir el algoritmo. Cuando ustedes tienen una paciente que se presente una masa anexial, lo primero que hay que hacer es calcular el CA125 y el HE4. En este caso clínico, el CA125 era 177 y el HE4 era 160. Se determina el estado menopáusico. En este caso, 52 años. Definitivamente la paciente dijo que ya había pasado la menopausia por unos años. Se calcula el Roma score basado en la fórmula. En este caso salió que era 72.7. Es superior al punto de corte para una paciente postmenopáusica que es 25.3. En este caso, el Roma test fue superior, alto riesgo de cáncer de ovario, fue transferida a mi consultorio, la operé y salió que tenía cáncer de ovario. En conclusión, el cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal. Cuanto más temprano se haga el diagnóstico y tratamiento, el pronóstico es excelente cuando se compara en la mayoría de los casos que es estadio avanzado. El examen físico y los síntomas son muy limitados. El objetivo de los marcadores tumorales son los siguientes. 1, para estimar la probabilidad de malignidad. La necesidad de cirugía. ¿Quién puede performar la cirugía? ¿Ginecología general o ginecología oncológica? Finalmente, para transferir a la paciente a un centro oncológico. Se debe realizar el estudio de Roma. ¿Por qué? Porque mejora la sensibilidad y especificidad. Es un algoritmo, es una regresión logística muy simple, que solo se necesita el CA125, el HE4 y el estado de la menopausia. No depende de la ecografía pélvica. El Roma test no depende de la ecografía pélvica, a diferencia del otro test. Este es un test que ha sido aprobado por la FDA. Muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta. ¿Cómo le ha ayudado el algoritmo Roma en su práctica? El algoritmo nos ha ayudado en diferenciar qué pacientes deben ser transferidos a ginecología oncológica, 1. 2, es qué pacientes deben ser sometidos a cirugía. Y 3, qué tipo de cirugía se debe hacer. Por ejemplo, si es un Roma score elevado, la probabilidad de que sea un cáncer es alto, entonces me lo refieren a nuestro equipo, ginecología oncológica, porque el tratamiento no solamente involucra remover el ovario, pero también hacer un estadio quirúrgico para determinar la terapia adyuvante y el pronóstico. O sea, el algoritmo del Roma nos ha ayudado a hacer un mejor triaje y una cirugía apropiada. Gracias, doctor. Y continuando justamente con esta experiencia que usted tiene ya con el algoritmo Roma, también una pregunta más que nos está haciendo aquí la audiencia, es si nos podría platicar cómo fue la transición para usted, cómo fue esta transición cuando comenzó el uso del algoritmo Roma. La transición podría describirse como de mis colegas que son ginecólogos generales.
en el que se dieron cuenta obviamente de las limitaciones del examen físico, las limitaciones de un acceso a un ultrasonido de manera rápida, ordenando este test, un examen de sangre que es relativamente simple y rápido, les ha ayudado a hacer la toma de decisiones más efectivas. Cuando tienen el resultado, el plan de manejo se hace más simple. Las opciones es uno, derivar a ginecología oncológica o a un centro de cáncer o quedarse en la ciudad donde ellos viven como observación o como un tratamiento quirúrgico local con su ginecólogo primario. Y hablando precisamente de este tema, de obviamente el tratamiento que se va teniendo en diferentes fases o que generalmente el médico tratante inicial, bueno, es el clínico, el médico familiar, dada la concientización entre los clínicos varía. ¿Cómo trabaja con los ginecobstetras o los médicos de cuidado primario, médicos familiares, en su sistema para mantenerlos actualizados en las últimas tecnologías, como podrían ser el algoritmo Roma y la prueba de HE4? Uno es de manera directa específicamente con los colegas que nos refieren pacientes, es sugerir muchas veces los pacientes tienen simplemente un ultrasonido y en ultrasonido no está claro si es de alto riesgo o no. Entonces yo les sugiero que ordenen, además del CA125, el HE4. Hay muchos otros test también que usualmente lo ordenan dependiendo de si la paciente es premenopausa o postmenopausa. Entonces yo les doy el feedback, les doy la sugerencia a través de las cartas o a través de comunicaciones, a través de sus historias clínicas. Lo otro es charlas como esta, ¿no? Mantenerse actualizado en relación a los qué estudios se pueden hacer para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de ovario. Perfecto. Y sabiendo la importancia también que tienen los marcadores, como puede ser el CA125, H4 y Roma, para el manejo de pacientes con masas adexiales, ¿qué recomendaría o qué recomienda que sea hecho por el ginecobstetra, el oncólogo ginecológico o las sociedades de ginecología oncológica y asociaciones de pacientes para poder implementar HE4 y Roma en las prácticas actuales y las guías actuales? Um, yo pienso que, como les dije en uno de los slides, yo creo que la incorporación de estos dos tests, el CA125, el HE4 y el estado de la menopausia, mejora el manejo de los pacientes para hacer el triaje apropiado y el tipo de cirugía. Entonces, de manera, los marcadores tumorales forman parte de las guías nacionales para que sean realizadas por los médicos primarios. Desde el punto de vista oncológico, cuando yo veo a esos pacientes, a veces también me ayuda a determinar el tipo de cirugía. Por ejemplo, si el score es elevado, la masa anexial es grande, probablemente yo voy a planear una cirugía abierta versus una cirugía de manera mínima invasiva. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Y hablando justamente, bueno, las diferencias en cuanto a la adopción. Ha habido un incremento y sobre todo ha habido una concientización muy alta para la adopción de Roma y H4 en algunos países, en Europa, en Asia, incluso en Estados Unidos, pero no ha sido todavía tan grande en Latinoamérica. ¿Cuáles son algunas barreras que usted ve en Latinoamérica para la adopción de H4 y Roma? Puede ser, bueno, lo que se me viene a la mente es que uno puede ser el hecho de saber la existencia de este test. Para muchos ginecólogos el H4 puede ser probablemente algo nuevo, a diferencia del CA125. Otra barrera puede ser una barrera acceso, ¿no? Acceso al laboratorio para que se pueda hacer. Dependiendo del centro médico, el costo se me viene a la mente. Esas serían las barreras. Pero pienso
que cuando el ginecólogo está enterado de este test, se ve el valor que tiene, sobre todo cuando se hace un diagnóstico temprano de cáncer de ovario y se maneja de manera efectiva y eficiente. Las ventajas son enormes, ¿no? Estamos hablando de un instrumento que potencialmente puede salvar la vida de una paciente que se presente en estadio 1 versus en estadio 3 o 4. Perfecto. Y bueno, estamos teniendo bastantes preguntas. La siguiente pregunta es acerca de los temas que ya comentó previamente. Me pregunta si nos puede hablar un poco más acerca del algoritmo de índice multivariado, el que involucra transferrina, prealbúmina, etcétera. También es una opción en términos de qué estudio se puede hacer. En relación del primero, en el que incorporaba 5 marcadores, lo voy a describir acá, déjame encontrar la primera versión que salió, el CA125, transferrina, prealbúmina, poliproteína, A1 y beta-2 mucloglobulina, es un test que ha sido aprobado en el 2009. La desventaja de este test es que tiene una especificidad de 43%. A diferencia del ROMA, en el estudio que se hizo, la especificidad era muy alta. En otras palabras, la limitación tremenda que tenía este test es que se hacían muchas referencias a centros oncológicos o a ginecólogos oncólogos cuando al final, después de la cirugía, se sabían que los casos eran benignos. Entonces, es en beneficio de la paciente que un test tenga una sensibilidad y una especificidad alta. La segunda versión en el que se incorporó el HE4 y la FSH mostró una mejoría en la especificidad. Pero pienso que el ROMA test es una manera más práctica, más fácil. El algoritmo es público versus los otros test que nadie sabe cuál es el algoritmo. Perfecto. Y hablando también en algunas de las variaciones, aquí también nos preguntan que en el caso de menopausia temprana, ¿en el resultado de las fórmulas siguen teniendo la misma probabilidad o hay algún cambio en los resultados? No debería haber ningún cambio en la probabilidad. Por ejemplo, si la paciente tiene 45 años y ha tenido una ausencia de la menopausia por un año, definitivamente es menopáusica y se debe utilizar la fórmula correspondiente. Si hay dudas, por ejemplo, la paciente tiene síntomas motores, una manera más efectiva para determinar qué fórmula usarla es determinar la FSH. Si es un valor elevado, entonces usamos, por ejemplo, si es más de 30, es 40 o 50, esa paciente es posmenopáusica y se debe hacer la fórmula para una paciente posmenopáusica. Entonces, es muy importante determinar clínicamente o a través de sangre el estatus de la menopausia. Perfecto. Y nos preguntan también si ha tenido casos en los cuales el tipo de cáncer sea de alto grado y el índice Roma no indique un resultado de alto riesgo. No se me viene ninguno a la mente ahorita, pero en uno de los slides, una de las presentaciones, he mostrado que eso es una limitación muy baja, que puede presentarse en alrededor del 5%. No lo he visto yo personalmente, pero es algo que uno debe tenerlo siempre presentes. Es por eso que cuando yo veo pacientes que vienen de la comunidad, por ejemplo, con un Roma score alto o elevado, trato de integrar algunos otros factores para determinar qué manejo médico voy a hacer. Por ejemplo, si es una paciente que ha tenido familiares con cáncer de ovario o tiene una mutación genética, entonces todo eso juega un rol. Entonces, para responderle otra vez, si es posible, la probabilidad es alrededor de 5%. Perfecto. Y bueno, aquí también tenemos varias preguntas. Estamos aquí haciendo un poco el filtro, pero me preguntan, en un paciente que realmente no tiene síntomas, pero tiene un resultado de un gen BRCA2 y CHEK2 de significado incierto,
¿recomendaría realizar un monitoreo de CA125 y HE4? En este caso, la pregunta, voy a repetir la pregunta. Se trata de una paciente que tiene una mutación genética, el BRCA2, la BRCA2, ¿y qué se hace? Lo primero que nada es importante saber que esta paciente tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario. El riesgo es más o menos, para redondear los números, es 20%. Si la paciente es asintomática y ha tenido los hijos que quiera y tiene más de 40 años, la mejor forma de manejar esto para prevenir cáncer de ovario es remover de manera profiláctica las trompas de falopio y los 2 ovarios. Pacientes que son jóvenes, no hay una estrategia muy estandarizada, pero lo que yo usualmente hago o haría sería los dos: los exámenes de sangre, los marcadores tumorales y ultrasonido. Esto es algo que se ha adoptado, pero no está estandarizado en las guías, porque lamentablemente no tenemos un screening, un tamizaje para cáncer de ovario. Pero en pacientes de alto riesgo, como este caso, yo estoy de acuerdo con hacer los marcadores tumorales y además el ultrasonido. Okay. Otra pregunta más. Esta es más referente a la parte de laboratorio, ¿no? Entonces, como químicos laboratorios, ¿se pueden implementar las fórmulas de índice de riesgo de malignidad o solo el médico oncólogo lo realiza? Creo que esta No, pregunta es más referida a justamente cómo obtienen el el resultado del reporte, algoritmo. habíamos conversado de esto anteriormente, el reporte viene con el riesgo, viene con el valor del CA125, el HE4 en las unidades correspondientes y viene con el score. Score alto o si el score es alto, le va a aparecer en el reporte. ¿Respondí la pregunta? Sí, aparentemente, bueno, vaya, sí, está claro justamente en ese aspecto. También me están preguntando aquí si tiene alguna recomendación para los médicos u hospitales que quieren empezar a utilizar el HE4 y Roma. Mi recomendación es en lugares donde el acceso a centros oncológicos, a centros que la distancia es mucha, ordenar este test en situaciones donde la paciente tiene un dolor pélvico y se encuentra una masa anexial por examen físico o ultrasonido. Yo creo que es la manera más simple, eficiente y eficaz de hacer el triaje, si la paciente tiene que ser referida o no. Y hablando también de características de las pacientes, preguntan si existe algún rango de edad donde sea más recomendable utilizar el Roma o no importa la edad en lo absoluto. No importa la edad en absoluto. Excelente pregunta, muy buena la pregunta. Como les presenté en un slide, este test está indicado para pacientes con una masa anexial y la paciente puede ser premenopáusica o posmenopáusica. El algoritmo es diferente y toma en consideración. Es cierto que la sensibilidad es superior en pacientes posmenopáusicas que en pacientes premenopáusicas, pero el test está indicado en ambos. Y esto es muy importantísimo. Es cierto que la mayoría de pacientes con cáncer de ovario son posmenopáusicas, pero hay una proporción, 15 a 20% de pacientes que pueden presentarse con cáncer de ovario en estadio de premenopáusica. Y esto se ve bastante en pacientes que pueden tener una mutación genética o no. Generalmente los pacientes con mutaciones genéticas, BRCA1, BRCA2, BRII, PALB2, varias mutaciones genéticas, generalmente se presenta en pacientes jóvenes premenopáusicas. Muy excelente pregunta. Gracias, doctor.
una pregunta más. Bueno, tenemos varias preguntas. Las que no alcancemos a contestar las vamos a responder directamente y les van a llegar las respuestas, pero preguntan si ha tenido algún caso en donde una paciente que no haya recibido el procedimiento adecuado la primera vez bueno, con algún otro proveedor en algún otro lugar, ha recurrido a usted para una consulta por alguna complicación. Más que complicación, por manejo. Sí, sí he recibido pacientes que presentan con una masa anexial, que puede ser por dolor. Paciente se va a sala de operaciones, le remuevan el ovario por diferentes razones, y en la patología, una semana, 2 semanas después, el reporte de patología aparece que tiene cáncer. Sí he tenido ese tipo de pacientes. Y el manejo lo llevo a sala de operaciones para completar el estadio quirúrgico. Si es posmenopausia, en ese caso el estadio quirúrgico se hace con una histerectomía total, remover el otro ovario, remover los ganglios linfáticos y el aumento, que es la grasa que está debajo del colon. Entonces, es muy importante, de ahí la importancia para evitar estas situaciones, es estratificar al paciente si es de alto riesgo o bajo riesgo de cáncer de ovario. Muy, muy buena pregunta. Y tenemos, yo creo que esta va a ser la última pregunta por el tiempo, pero también aquí hay una pregunta que nos hacen acerca de las pruebas, de cuándo realizar las pruebas, si se realizan solo con pacientes con síntomas o en riesgo, y preguntan si se pueden o no realizar como parte de un check-up. No, no está indicado. Cuando me dice check-up, entiendo que es para un tamizaje, un screening. No existe herramientas para hacer un screening en pacientes asintomáticas sin factores de riesgo de cáncer de ovario. No existe. Los estudios muy grandes en los Estados Unidos y en Inglaterra, utilizando el CA125 y el ultrasonido, no mejoraron la sobrevivencia en cáncer de ovario. En una paciente asintomática, no está recomendado, no está indicado utilizar marcadores tumorales o el ultrasonido de manera rutinaria. Este test está indicado en pacientes que presentan con una masa anexial. Van al consultorio, se le examina o con ultrasonido, si es que se fue a la emergencia, se encuentra una masa tumoral. Este test está indicado en esas situaciones. El test está indicado en una paciente que presenta con una masa y se quiere determinar el manejo. El manejo puede ser por un oncólogo, si el riesgo es elevado, o puede ser un manejo con el ginecólogo general. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Agradecemos su participación en este webinar. Y gracias también a todos los participantes y a las preguntas que nos enviaron. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo.